El pintor y su obra. Gran atracción. El público podrá contemplar por precios irrisorios a la célebre bailarina Lagoli, el ídolo de Montmartre. Querido amigo, mi barraca estará en el trono. Estoy según se entra a la izquierda. Tengo un sitio muy bueno y me alegraría mucho que me pintaras algo, si tienes tiempo. Tú dirás dónde tengo que comprar los lienzos. Te los daré el mismo día. Lagoli. Louise Weber, bailarina, llamada Lagoli, le pide a su amigo el pintor Toulouse-Lautrec que decore su barraca para la Feria del Trono. Dos paneles cuadrados. Son las composiciones más grandes que pintó Lautrec, de unos 3 metros por 3. El primer panel se titula Lagoli bailando en el Moulin Rouge. El segundo panel, Lagoli en Almé. Una leyenda de fin de siglo. Decoración para la barraca de Lagoli, 1895. Henri de Toulouse-Lautrec. Albi, 1864, Malromé, 1901. Museo d'Orsay, París. Cuando Lautrec a los 20 años se instaló en el estudio de Montmartre, optó por un modo de vida marginal. En la Belle Époque, Montmartre era una especie de zona franca entre los barrios burgueses y los barrios bajos. Todas las clases se mezclaban allí. La gente de alta sociedad acudía para encanallarse sin riesgos. Los proletarios, a su vez, a fuerza de originalidad y seducción, podían convertirse en personalidades de París. Nacido en el seno de una gran familia aristocrática, pero de un matrimonio consanguíneo, víctima de una enfermedad congénita y de varios accidentes óseos, Lautrec era un tullido de pequeña estatura. Desde su infancia demostró tener grandes dotes para el dibujo. Gracias a su fortuna, pudo dedicarse por completo a la pintura. Se relacionó con otros pintores, como Degas y Van Gogh. En todas partes se ponía a dibujar. Dio una historia a personajes que por lo general no la tienen, no dejan huella. La ternura del pintor transfigura los temas más humildes. En la bohemia de Montmartre, su pequeña silueta de noctámbulo se hizo popular. En compañía de sus amigos, frecuentaba los bailes, entre ellos el Moulin de la Galette. Puede que allí conociera a Louise Weber. Louise, muy joven, había ejercido toda clase de oficios callejeros. Había sido florista y lavandera. Había posado para fotógrafos. A veces se había prostituido. Era bonita, altiva, provocadora. Debía el sobrenombre de Lagoli, la glotona, a su apetito voraz y a su intemperancia. Empezó a bailar en las salas de fiestas de barrio, como la Boule Noire, la Reine Blanche o el Moulin de la Galette. En estos locales, abiertos de sábado a lunes, se juntaba el público variopinto de Montmartre. A veces, algunos buenos bailarines salían a la pista a improvisar, y eran una de las atracciones de estos bailes. Fue así como, durante el Segundo Imperio, nació el caïd,
danza excéntrica con una música y un ritmo constante. El caü, arte de levantar la pierna, según un cronista, se convirtió en el cancan, arte de levantar la falda, un baile aún más erótico con figuras llenas de alusiones verdes. La Golu dejó las salas de fiestas de barrio para ingresar en el Élysée-Montmartre como bailarina profesional, un establecimiento antiguo que atraía a bailarines populares, gente de mundo y curiosos. Lautrec dibujó varias veces a sus amigos bailando. «1889, el año de la Exposición Universal y de la Torre Eiffel. En el antiguo solar de la Rue Blanche abrió el Moulin Rouge. Fue el principio de la decadencia del Élysée-Montmartre. Había un molino escarlata con aspas luminosas y una fachada resplandeciente. También había un jardín con escenario, casetas de feria, humoristas, acróbatas, chansonniers y un elefante gigante, resto de la Exposición Universal. Sobre todo, había una gran sala de baile, rodeada de un pasillo e iluminada por filas de bombas eléctricas, una innovación que atraía al público. Los sábados, domingos y lunes muy tarde, el cancan abría el baile. Todo París se daba cita allí. Varios meses después de la inauguración, la Golu fue contratada en el Moulin Rouge. Se dio a conocer con la contradanza naturalista, un cancan que bailaba con la Saturelle, Nini Paté en l'air, la Montfromage y Grill de Goût, o también con bailarines masculinos como Guy Bollard o Valentin Le Dessosset. Este baile convirtió a la Golu en la reina del París nocturno. El primer panel de Lautrec representa un momento de este baile. La Golu, que se reconoce por su moño pelirrojo, se inclina hacia adelante, levanta sus enaguas y enseña lo que tiene debajo. Valentin Le Dessosset, el descoyuntado, con un clac se contonea a su lado. Hijo de notario, Étienne Renaudin había sido comerciante de vinos y luego ordenanza. Más tarde fue agente inmobiliario. Aficionado al baile, para el que tenía una soltura especial, se exhibía gratuitamente en los locales. Le contrataron como profesor de baile y bailarín en muchos establecimientos. Su silueta desgarbada y su tez cadavérica atraían a muchos pintores. Cuando la Golu hacía su debut en el Moulin Rouge, la dirección del local le encargó a Lautrec su primer cartel. La pareja La Golu y Valentin sirvió de emblema para el cancan y para el cabaret. En el panel, Lautrec recuerda el cartel y el perfil de Valentin. Del decorado, lo único que aparece son las novedades, las bombas eléctricas colocadas en racimos alrededor de las columnas. Gracias a la electricidad, el Moulin Rouge pudo suplantar al Élysée-Montmartre. En el panel, las bombas quedan reducidas a unos halos claros. En el cartel también eran los únicos signos conservados por Lautrec. Otro elemento ambiental, la tarima de la orquesta. El personaje que la dirige es Louis Dufour, el director del Élysée-Montmartre, famoso por su compás enérgico. Alrededor de la pista de baile, Lautrec ha reunido a otros personajes familiares. Una bailarina de contradanza. Se ha quedado atrás mientras sus compañeras ejecutaban su figura. Maurice Givert fue uno de los compañeros de juerga de Lautrec en sus visitas a los burdeles y los cabarets. Representante de champán, tenía entradas para todo. Pintor y fotógrafo aficionado, hizo varias fotos de su amigo. Jeanne Avril lleva un sombrero de plumas. Con el seudónimo de Mélinette,
también había formado parte de la contradanza naturalista. Se había hecho famosa por sus complicados trenzados. Lautrec la pintó muchas veces y le dio muchos cuadros que ella vendió o regaló años más tarde. Sin duda fue la única de las bailarinas y modelos de Montmartre que supo apreciar el talento del pintor. Al pie de la tarima, un cliente desconocido y muy elegante. Por último, junto a la pista, a la izquierda, cortado por el borde del panel, un personaje observa la escena. Es el Père Lapideur, un empleado del Élysée Montmartre encargado de velar por la decencia. En efecto, el cancán podía volverse obsceno. A veces algunas bailarinas se exhibían sin pololos. Lautrec ya había pintado a la Golu junto con el director de orquesta Dufour y el Père Lapideur en el Élysée Montmartre. Así, en este panel que evoca los años 1885 a 1890, el pintor reúne elementos del Élysée Montmartre y del Moulin Rouge. Es una forma de condensar el pasado glorioso de la Golu. En el segundo panel evoca el presente inmediato, mucho menos glorioso, el del año 1895. La Golu ya no tenía tanto éxito. Su apetito feroz había acabado con su línea. Había dejado el Moulin Rouge. Había decidido abrir una barraca en la Feria del Trono para presentar la danza del vientre. Esta clase de danza se había puesto de moda a raíz de la Exposición Universal de 1889. Varios pabellones habían presentado bailarinas o almeas que se contoneaban al son de músicas orientales. La Feria del Trono, en la Plaza de la Nación, era una inmensa feria, una zona de encuentros dudosos y placeres canallas. La petición de su vieja amiga la Golu debió de agradar al pintor. En ese momento, Lautrec estaba un poco desvinculado de Montmartre. Frecuentaba sobre todo las casas de citas. Y la feria le resultaba tan interesante como el cabaret o el burdel. Así pues, el segundo panel muestra lo que el espectador iba a ver dentro de la barraca de la Golu. La bailarina sigue levantando la pierna y haciendo volar sus enaguas. Está acompañada por músicos orientales. Entre el público, Lautrec ha vuelto a reunir a unos cuantos personajes familiares. En el piano, Trinchant, el pianista de un famoso cabaret de Montmartre, Le Chat Noir, al que luego Aristide Bruin, el chansonnier anarquista, llamó Mirliton. El que está en primer plano podría ser Paul Sescaut, un fotógrafo amigo de Lautrec, para el que había dibujado un cartel publicitario. Sescaut, como Maurice Guibert, hizo con su gran amigo una cantidad de fotografías serias y paródicas. Otra vez Maurice Guibert, con la tez macilenta del noctámbulo empedernido y la expresión pasmada. El hombre de patillas rojas es el doctor Gabriel Tapie de Céliron, primo hermano del pintor. Fue su amigo íntimo y le acompañó en muchas de sus andanzas. Lautrec le llamaba Tapie le Scélérat, Tapir el bribón. En el centro, la silueta negra de Jean Avril, con su habitual sombrero de plumas. El pintor situó dos figuras inesperadas en estos lugares. El escritor británico Oscar Wilde, al que Lautrec había conocido en Londres. Por aquel entonces, Wilde era víctima de un proceso por homosexualidad que estaba en boca de todos. Un mes después, el tribunal le condenó a 2 años de cárcel. Otro personaje es Félix Fénéon. Era funcionario,
y había tenido que dimitir por estar implicado en atentados anarquistas. Un año antes había estado en la cárcel. Redactor jefe de la Revue Indépendante y secretario de la Revue Blanche, ilustrada por Lautrec, era el mejor crítico de arte de su tiempo. Su parecido con Valentin Le Dessosset debió de impresionar al pintor. Puede que su intención fuera incluir al propio Valentin entre los espectadores. La imagen de Fénéon se habría superpuesto a la del bailarín. Por último, una pequeña silueta con sombrero hongo se desliza entre Jean Avril y Fénéon. Lautrec siempre se retrataba de forma caricaturesca, destacando su baja estatura o exagerando mucho su fealdad. Los dos paneles para La Golu reúnen a todos los personajes que Lautrec había pintado los años anteriores en el Moulin Rouge. Adiestramiento de las nuevas en el Moulin Rouge. Valentin hace bailar a una mujer joven. Maurice Guibert y Paul Sescaut están entre el público. La Golu entrando en el Moulin Rouge. La bailarina avanza entre la Montfromage y otra bailarina, seguramente Nini Parteller. En el Moulin Rouge, la Golu deambula por el local. En el Moulin Rouge se ve un grupo de clientes desde la barandilla del pasillo. En torno a la mesa están Paul Sescaut, Maurice Guibert y tal vez Jean Avril. La Golu se arregla el peinado ante un espejo. Al fondo, el propio Lautrec atraviesa la sala con su primo Seligan. Los dos lienzos están firmados con el monograma del artista, las letras H, T y L entrelazadas y rodeadas de un círculo. Lautrec había empezado firmando con su tercer apellido, Montfort. Luego firmó con el anagrama Tréclos, seguramente para no llamar la atención sobre su apellido ilustre. Al consolidarse la personalidad del pintor, utilizó la segunda parte de su apellido, luego generalmente sus iniciales o el monograma que recuerda los troqueles de los artistas japoneses. Después de su muerte, su amigo Maurice Joyan, con un sello rojo, marcó con este monograma todas las obras que autenticaba. Los dos lienzos son de un tejido bastante grueso. Las siluetas están dibujadas a pincel con trazos negros. Los colores a menudo están sugeridos, pero no cubren las superficies. La imaginación del espectador debe llenar los vacíos. Las caras, varios trazos y simples pinceladas de color se reducen a ciertos elementos caricaturescos: rizo de Paul Sescaut, semblante macilento y ojo negruzco de Guibert, bigote y barba pelirrojos, mejillas rojas de su primo Seligan, nariz roja y mejillas azules del pianista, tez pálida y perilla rubia de Fénéon, perfil de pájaro y mejillas descoloridas de Valentin. El personaje de la Golu, que concentra los colores, atrae la mirada. La silueta está esbozada con varias pinceladas largas. Rayas verdes divergentes del vestido, que se prolongan las manchas blancas de las enaguas. Rayas rosas del corsé. Solo la parte inferior de la cara y los brazos están tratados con empastes de color crema y el cabello con un empaste ocre.
Para la sombra que rodea sus ojos, Lautrec utiliza de nuevo el rosa de las rayas, con un poco de ocre rojo y el color del lienzo. Para la sombra del cuello, utiliza el verde del vestido. Por último, las piernas de la bailarina están hechas con largas rayas negras muy juntas. La paleta es voluntariamente limitada. Lautrec utiliza la propia tela como valor cromático. En la danza mora, la gama de colores es un poco más rica, pero las combinaciones son más disonantes, como si el autor quisiera destacar el exotismo forzado de la atracción. La modulación de los personajes y los vacíos, los empastes de color crudo a veces arbitrarios, los arabescos del dibujo están inspirados en las estampas japonesas. Los paneles, destinados a ser vistos de lejos al pasar, están tratados como carteles, reducidos a elementos visuales simples. La perspectiva es sugerida por los tamaños de los personajes repartidos por planos sucesivos. La primera escena se describe como si la viera un espectador situado al borde de la pista de baile. La segunda escena, construida de un modo similar, se describe como si la viera un espectador de pie en la segunda fila del público. El movimiento de la Gaulie está captado en suspenso. Un espejo profundiza el espacio de la escena. Los gestos de los dos protagonistas principales del primer panel están desequilibrados y sugieren la continuación del movimiento. El marco corta a Albert Lapideur en el momento en que entra en el campo, un procedimiento que utilizará con frecuencia la fotografía. Todo el dispositivo del pintor induce una participación activa del espectador. El cine nace ese mismo año, 1895. Dos fotografías de principios de siglo muestran que los paneles, tal como los vemos hoy, son muy distintos de cómo eran en 1895. Los trazos negros del dibujo eran más fuertes y la mayoría de los detalles eran mucho más claros. Los dos candelabros encima del piano. Los pliegues de la cortina que rodea a los músicos. La antigua fotografía también revela que Fénéon tenía un pitillo en la boca y que Lautrec había mezclado las volutas grises del humo con volutas rosas, quizá vapores de incienso. Hoy el pitillo apenas se distingue. Todavía quedan rastros del pigmento azul en la espalda de Lautrec. En varios sitios los lienzos tienen huellas de humedad. Los dos paneles estuvieron expuestos al sol y a la lluvia. Sufrieron varias manipulaciones de montaje y desmontaje. Después fueron enrollados y guardados. El pigmento de esencia, fino, friable, se ha deteriorado mucho. Pero eso no es todo. Al principio cada lienzo estaba entero, pero hoy numerosas huellas de cortes revelan otras aventuras. L'Industriel Forain, menos de un año después de la Feria del Trono de 1895, publicaba este anuncio por palabras. Barraca que constituye el material del Teatro de la Gaulie, 9 metros de fachada por 7 metros de profundidad, con aparato de gas. Todo ello en buen estado. Dirigirse a M. Cole, 14 Rue de l'Écluse, Batignolles. Precio, 900 francos. No parece que la atracción fuera un éxito. La Gaulie se hizo luchadora de feria y luego domadora. Guardó las pinturas en su carromato. Las vendió en 1900 al Dr. Vieux, coleccionista de cuadros impresionistas.
Los paneles se expusieron en el Salón de Otoño de 1904. Puestos a la venta al morir el Dr. Viau en 1907, fueron comprados por el marchante Drouet y figuraron en varias exposiciones. Durante 12 años, las pinturas desaparecieron en una colección escandinava. Un marchante parisino las volvió a comprar. Unos lienzos de esas dimensiones son difíciles de colocar en un piso. Para revenderlos ventajosamente, el marchante las cortó en pedazos que hizo montar en bastidores y enmarcar. En un artículo de L'Amour de l'Art, el crítico Georges Duby denunció el hecho, pero fue en vano. Los fragmentos fueron vendidos. Pasaron varios años. Lagolu murió en enero de 1929. Los periódicos, al recordar su pasado, recordaron el asunto de los cuadros recortados. Entonces, el comprador de la mayoría de los fragmentos propuso que se vendieran al Estado. Faltaban los recortes y varias de las partes principales. Maurice Joyen, amigo y albacea de Lautrec, logró encontrar los recortes guardados por el marchante, así como algunos de los fragmentos. Faltaba una pieza del rompecabezas, la gran silueta de Valentin Le Dessosset. Su propietario se dio a conocer y la ofreció al Museo del Louvre. Una vez terminada la reconstrucción, los paneles se expusieron en el Museo de Luxemburgo. Expuestos desde 1947 en la Galería del Juego de la Pelota, se incorporaron a las colecciones del Museo d'Orsay. Los dos lienzos reconstruidos pertenecen a un ciclo de imágenes que rebasa el museo y perpetúa la historia de unos personajes ya legendarios. Lautrec inventa una nueva mirada, refleja nuevos comportamientos. Muestra a los censurados, a Wilde, encarcelado por sodomía, a Fénéon, el anarquista, a Jean Avril y Lagolu, bailarinas de costumbres muy libres, y por supuesto al propio Lautrec, al que algunos consideraban el pintor del vicio y los bajos fondos, y que a su vez se convirtió en un personaje de la leyenda de finales del siglo. Se destruyó con el alcohol y desapareció rápidamente, dejando tras él, como un héroe mítico, un cúmulo de anécdotas, rumores, gestos y frases. Lagolu también fue un ser marcado por un destino legendario. Se diría que su vida melodramática siguió un guión preciso en la línea de la novela naturalista de la época. Como una diosa de la mitología, fue conquistadora, voraz, bisexual, domadora de fieras. Y el can-can quizá fuera un avatar moderno de los bailes obscenos de la antigüedad, acompañados de música ruidosa, gritos y risas. Cada noche, al hacer el gesto de desvelar sus partes sexuales, Lagolu enlazaba con esos antiguos rituales. En esos gestos cómicos había algo de conjuración sagrada, la parte salvaje de la sociedad. Enseñar la ropa interior es como enseñar las interioridades de esa edad de oro llamada Belle Époque: corrupción, prostitución, alcoholismo, violencias sociales que culminarían en el inmenso desastre de la Segunda Guerra Mundial. A veces, un reportero entrevista a una vieja gloria. En 1925, el cine encontró a Lagolu, vagabunda obesa, en un terreno baldío de París. Tuvo que desaparecer por fin, para que la poca fama que le quedaba recordara a todos la existencia de sus imágenes troceadas y empezara el último acto de la historia.